Hola papá, buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Espero que estés muy bien. El día de hoy quiero platicar contigo sobre un tema muy interesante que ya te había comentado. Pues resulta que hace no muchos episodios publiqué en Podcast Agricultura un episodio relacionado con el turismo agrícola, ¿no? Cómo esta puede ser una opción o puede representar una opción de ingresos adicionales para aquellos que se dedican a la actividad agrícola. Específicamente, pues estamos hablando aquí de productores, ¿no? Que puedan a lo mejor en sociedad desarrollar un proyecto, pues para el cual tenga una cierta finalidad turística. ¿A qué me refiero? Bueno, pues justamente al tema de la gente que vive en las ciudades, mucha de ellas no conoce cómo se cultivan los productos. Incluso estoy seguro que a muchísima gente en las ciudades, si le preguntáramos nosotros cómo se produce un determinado producto agrícola que compran en el supermercado, pues seguramente habría variaciones ahí medio locas, ¿no? Como que las sandías se producen en árboles o que a lo mejor los naranjos son raros o no sé, algo así, ¿no? Porque en algunas ocasiones me ha llegado a tocar con gente que no es del agro. Entonces, ese episodio tuvo pues algo de repercusión, hubo gente que me estuvo preguntando, sobre todo por el tema de cómo empezar un proyecto de este tipo. Y bueno, tú me contactaste con alguien por ahí que más adelante aquí en el podcast nos va a hablar con más detalle, que ya tiene experiencias en este sentido, pero pues antes de eso quiero conocer tu punto de vista. ¿Cómo ves? Sí, es un tema pues relativamente reciente, al igual que muchos que tienen que ver con la cuestión en general medioambiental, campestre, rural, por todo lo que implica en la actualidad los medios de comunicación, sobre todo los digitales, pues creo que en alguna medida han hecho un papel de bueno en cuanto a dar a conocer algunas cosas. Algunas están un poco endebles, algunas incluso medio tergiversadas, por ejemplo, la importancia de la vegetación de los árboles. Ahora que se sabe la importancia de esto, pues es un poco la idea de no los tires. Sin embargo, pues son organismos vivos y va a llegar un momento en que se mueren. Dentro de eso mismo hay la idea urbana de que no tires los árboles porque me dan oxígeno, me dan agua, pero se les olvida que en México hubo una revolución y que la tierra se repartió y que más del 50% está en propiedad social, más o menos el 40% está en propiedad, pequeñas propiedades y el resto pues es lo que se conoce como terrenos nacionales. Entonces hay muchas interpretaciones no muy correctas y que es bueno utilizar estos medios para precisar algunas cosas. Eso es con respecto a lo de el turismo agrícola, el ir a conocer cómo se producen los alimentos. Esta es una idea que ya se viene manejando desde hace muchos años, incluso por algunas empresas aquí alrededor de la Ciudad de México, donde llevan a los niños a las granjas agrícolas, le llaman, donde les enseñan cómo se obtiene la leche, cómo se cultiva, de dónde se obtienen los Sí, alimentos. Pero en general, entre los niños de más o menos unos 6 años y unos, pues prácticamente secundaria, muchos tienen la idea de que los alimentos se producen en los centros comerciales, Comercial Mexicana, Aurrerá, todas estas que se dedican a los grandes centros de abastecimiento, que por cierto, en el pasado iba uno a este tipo de establecimientos o incluso tienditas y encontraba uno muchos productos naturales, fruta, verduras. Ahora pues prácticamente todo ya está procesado con las implicaciones que ello también conlleva. Pero la idea sí. básica pues de quienes impulsan esto es que se vaya a conocer. Esto está muy relacionado con el crecimiento de la población, pero primero pues te escucho. Ok, hay un término muy común, conocido por todos nosotros, que es el de ecoturismo, ¿no? Que es el de ir a hacer turismo a la naturaleza o de alguna forma entrar en contacto
con la naturaleza, ¿no? Es algo muy común, sobre todo entre la gente de las ciudades. La gente que vive en el campo, pues trabaja, digamos, en cierto contacto directo con la naturaleza, pero mucha gente que vive en ciudades se la pasa a lo mejor de 52 semanas del año, 50 se la pasa en el asfalto y esas 2 semanas, pues que por ahí tiene, busca algunas actividades ecoturísticas. En este sentido, aquí, ¿cómo se puede ligar con el tema agrícola? ¿Habría gente interesada en ir a ver cómo se produce el trigo, la zarzamora, el tomate? Pues el concepto sería más amplio. Cuando hablamos de ese ecoturismo en contacto con la naturaleza, los nombres que se le han dado son muchísimos, que turismo rural, turismo de naturaleza, de montañas, y son muchos términos. Es más, el mismo turismo es muy amplio. Por ahí encontré a alguien que señalaba como 60 tipos de turismos donde hay en función de las intenciones y de lo que se va a hacer. Pero regresando a esto del turismo campestre, turismo rural, pues hay que tener presente que México tiene un gran potencial para este tipo de actividades, no solo para ir a conocer la agricultura, sino que la naturaleza nos ha dotado de una gran diversidad ambiental donde tenemos playas. Ahorita el turismo de masas que podríamos llamar en algún momento ecoturismo en general, porque va a conocer las playas y las playas es naturaleza, pues es el turismo de masas, el turismo de playa y sol que en el imaginario de mucha de esa gente que tú señalabas que se la pasa en la jungla de asfalto, pues es en las vacaciones ir a ese tipo de cuestiones. Esto Sí. está muy relacionado con las vacaciones. Las vacaciones se señalan como algo para descansar, pero la realidad es que no. Es para cambiar de ambiente, para a lo mejor desestresarme, pero muchas veces el que salgas de vacaciones te cansa más que estar en tus actividades cotidianas, sin embargo, te desestresa. O sea, propiamente un descanso, pues es cuando dejas de hacer tus actividades cotidianas en el trabajo, en el estudio, y te la pasas en el sofá sin moverte ahí con tu refresco, tu brandy o lo que quieras. El salir al campo implica caminar, implica cansarte, pero es una experiencia que te va, como decía, te va a desestresar, te va a poner en contacto con la naturaleza. Y bueno, pues aquí también en ese contacto con la naturaleza es relativo porque muchas veces, y sobre todo ahora que cada vez hay más cobertura para para el internet y lo demás, pues hasta en las montañas podemos estar conectados finalmente pues con nuestros amigos o con el mundo. Así es, efectivamente. Y en este sentido, podemos hablar entonces nosotros del término agroturismo, o sea, ya sería como un término que se puede manejar. De hecho, ya se maneja en el sentido amplio y en el sentido amplio abarcaría cuatro situaciones. El turismo paisajístico, cuando vas a recorrer para conocer esto, incluso lo puedes hacer a bordo de tu vehículo por la carretera o de un carro cuando te ha tocado en las ventanillas o de un carro de pasajeros. Eh, Sin embargo, pues este es un término más específico para aquel que se hace en las montañas, que es donde hay más paisajes, sobre todo porque puedes estar en una parte alta y observar hacia muchos lugares, pues es el que le llaman turismo de montaña, turismo Ok. de ir a las partes altas. Yo creo que la parte más desarrollada de este tipo de turismo son los que escalan, los que hacen alpinismo, los que suben a las partes más altas. Ese sería el más general. Luego tendríamos el forestal, que está más enfocado a conocer la vegetación o el de conocer los ecosistemas. Posteriormente sería la cuestión agrícola, donde incluiríamos ya propiamente el turismo agrícola para ir a conocer los cultivos. Y estaría por el otro lado, pues el de las actividades pecuarias, que es los diferentes sistemas de producción que tienen que ver con la producción de animales,
que va desde la producción de carne hasta la producción de insectos y entre ellos particularmente pues las abejas con la miel y todo lo que nos representan para la polinización. En este sentido, o sea, si pensamos ahorita en turismo agrícola o agroturismo, lo primero que se me viene a la mente es la gente que visita viñedos, ¿no? Donde se produce uva para vino y pues ahí les dan el recorrido a través de la plantación y después pues ya terminan con una cata de vinos. Pero danos, para entrar más en detalle, algunos otros ejemplos que tú tengas en mente de lo que implicaría el agroturismo. Es muy amplio en la parte que yo he estado un poco más en contacto, un poco más relacionado, es con los proyectos ecoturísticos en las partes forestales, básicamente asociados precisamente al turismo de montaña que te señalaba. Sin embargo, se ha desarrollado otro de los lugares, aparte de los viñedos, donde ya lo han desarrollado y podríamos decir que hay proyectos ya o empresas ya bien establecidas y fortalecidas, es en lo de producción de café, que implica Ok, desde la cosecha, a veces desde algunas prácticas de cultivo, la cosecha, el despulpado y tostado, la molienda. Hay proyectos en las zonas cafetaleras de este tipo. Otro tipo de turismo que también está relacionado con la vegetación arbustiva, el café es un arbusto, bueno, pues hay otro que sería el del chocolate, que también se ha desarrollado por ahí. Sin embargo, pues ya hay algunos otros tipos de turismo, por ejemplo, para el enequén, que ahora ha sido sustituido por los plásticos en lo de sogas, cordeles y lo demás, pero también hay algunos proyectos o empresas que están trabajando en eso. Además, pues tendríamos algunos otros por ahí donde entran ya algunos cultivos o el conocer los cultivos que están un poco más asociados a los mismos invernaderos, con estos amigos que te mencionaba y que espero que los entrevistes después, pues allí ellos iniciaron el turismo en sus invernaderos para conocer las plantas ornamentales. Pero decían que falta pulirlo porque decían que era mucha pérdida de tiempo y mucha gente que entraba a los invernaderos y en realidad pues que lo que se representara en las ventas no lo eran. No, digamos, no implicaba una ganancia. Todavía falta pulirlos. En lo que es propiamente el turismo agrícola con los cultivos, pues tengo entendido o he leído de algunos proyectos o algunos emprendimientos que han tenido en Sonora, Sinaloa, ya propiamente con los cultivos, donde llevan a la gente a en determinados momentos. El momento más impactante es cuando la cosecha. Todo, se llevan mucho tiempo los cultivos, pero lo más impactante es cuando tú vas a la cosecha. Ahora bien, este tipo de turismo es el que yo pues prácticamente cada año hago acá en Chapingo con mis estudiantes de horticultura, de ir a visitar empresas que están con agricultura protegida y por el otro lado pues el turismo de montaña que también mínimo lo hago 3 veces al año con mis estudiantes a las zonas forestales. Entonces una situación para este tipo de desarrollos, pues por un lado es el manejo de mercadológico, o sea, el marketing que le llaman, y por el sí. otro lado, pues es qué tan lejos están de las carreteras buenas o las vías de comunicación relativamente rápidas. Es una de las cosas que se requiere, porque cuando la mayoría de la gente que hace turismo de masas y que en determinado momento se puede empezar a interesar por el turismo agrícola, ahorita más adelante referiré algunas ideas, pues es precisamente cuando tienen vacaciones o en los fines de semana y ahora desde hace algunos años en México, los famosos puentes largos. Uno de los, o uno de las cuestiones turísticas que se ha visto beneficiada con esto es lo de los pueblos mágicos y pueblos con encanto. Ok. Fíjate que mencionaste un punto bien importante en el que quiero ahondar un poco más y es el tema de la productividad. Y ya había pensado yo ese tema de decir
oye, ¿sabes qué? Pues en las agrícolas, en las empresas de producción, pues normalmente están ocupados. Y cuando es la cosecha, que sería el momento más impactante para ver, pues normalmente están todavía mucho más ocupados. Así ¿En, es. en qué momento para una empresa agrícola podría volverse rentable el ofrecer una oferta de agroturismo? Y pues como tú dijiste, ¿no? A lo mejor esta empresa que voy a entrevistar más adelante, pues a lo mejor todavía no está al 100% pulida porque lo que les representa en pérdida de tiempo a lo mejor no se ve reflejado en ganancia económica. Pero ¿en qué momento o qué factores tendría uno que analizar para decir, pues ¿sabes qué? Vamos a abrir un nuevo modelo de negocio paralelo a la producción, que es el agroturismo, pero ¿cómo estructurarlo para que no pase eso de, pues en lugar de ganar, a lo mejor estoy perdiendo? Mira, ese es un tema delicado y habría que ver, o sea, no solo es con cómo lo vamos a organizar dentro de la empresa. Yo creo que de entrada, para estas empresas, por lo que he visitado yo en invernaderos, si se hiciera un turismo de ese tipo, pues hay que hacer una serie de acondicionamientos. De entrada sería una especie de departamento o de plano otra empresa que puede estar incluso en determinados momentos asociada con agencias de viaje, la que llevara a cabo eso de tal manera que la gente de la empresa agrícola siga realizando sus actividades en forma normal y lógicamente en esto sí tengo bastante experiencia porque nosotros vamos a los invernaderos con grupos de 40, 50 gentes y no interrumpimos propiamente las labores. En algunas ocasiones incluso hasta ayudamos a cosechar. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso a nosotros nos ubican con una persona determinada o con dos, generalmente luego se divide el grupo para hacer grupos más pequeños, un número ideal de personas es de 10 gentes. Ya cuando son 20 o 25 ya no se alcanza a escuchar bien la explicación, entonces un número ideal sería de 10 gentes por guía, instructor o persona que está recibiendo y habría que pulir todos estos detalles. Ahora bien, también tiene que pensarse en qué tipo de visitantes se deben recibir. Yo te diría que mi experiencia es fundamentalmente con un enfoque bien específico que es, podríamos decir, el turismo agrícola, pero con un enfoque didáctico académico. Sí, sí, pero obviamente hablando de agroturismo, pues sería recibir a cualquier persona que pague y quiera ir a ver. Pero aquí, a ver, quiero hacer un paréntesis porque me brinqué un punto que me parece fundamental. Cuando hablamos de agroturismo, ¿crees que en algún momento se pueda aplicar a todo tipo de agricultura, a todo tipo de regiones, todo tipo de cultivos? O sea, la pregunta básica es, ¿habrá gente interesada en ir a ver los diferentes cultivos o esto solamente se queda reservado pues para el tema ahí de la uva, la uva para vino, a lo mejor los invernaderos, a lo mejor las ornamentales? Yo creo que habría para todo. Y esta parte sería enfocadas hacia las escuelas de agricultura y agronomía. Allí sí definitivamente que sería para todos. Ahora, ese es el turismo estudiantil, turismo escolar. Ahora, para el turismo de masas, pues primero habría que abordarlo en cuanto a la propaganda o al marketing que se llama por condiciones económicas, por nivel económico, que cada vez va a haber más gente interesada en esto, pues depende de precisamente cómo se les invite, cómo se les atraiga. ¿Cuándo nace? Para entender esto, habría que ir un poco hacia atrás y ver cuándo o cómo empieza el turismo. Y sobre todo relacionado con el campo, al que yo prefiero llamarle turismo campestre más que turismo de naturaleza, turismo ecológico, turismo de montaña, porque campestre pues es todo lo que implica el campo y a veces no necesariamente fuera de la ciudad, puede Ok, ser ya ahí en la cuestión suburbana. Bueno, más o menos refiriéndonos a México,
aun cuando esta es una tendencia mundial, pero pensando en, al igual que lo que debemos pensar en fortalecer la economía a través de desarrollar el mercado interno, pues aquí también hay que pensar en desarrollar el ecoturismo interno. Para esto, pues me referiría a cómo ha estado los cambios de la población urbana con respecto a la rural. Y esto tiene que, el agroturismo o el turismo campestre tiene que ver con la población que vive en las ciudades. Para Ok, que entremos en contexto sobre esta cuestión, en 1900, o sea, hace un poco más de un siglo y 2 décadas, la población rural la repoblación rural de México representaba el 75% y la urbana se quedaba en el 25%. Estamos hablando de un poco más de 3,5 millones de habitantes. ok. Para 1924, o sea, hace un siglo, la población rural todavía estaba en el 70% y la urbana había alcanzado el 30%. Más o menos en el cambio de la década de los 50, 1959 a 1960 es cuando se da una nivelación de la población, 50% rural, 50% urbana. Hablando de la actualidad, 1924, con un poco más, se dice, de 132 millones de habitantes, ya tenemos el 80% de la población urbana y el 20% de la población rural. O sea, el agroturismo tiene sentido porque ahora la mayoría de la gente vive en las ciudades. En 1900 seguramente la gente si pudiera, hubiera tenido la posibilidad de irse de vacaciones, seguramente lo haría en las ciudades, ¿no? Pues no, ¿por qué? En ese entonces se llamaban vacaciones en el campo. ¿Y quiénes lo hacían? Bueno, pues era un sector muy restringido. Acuérdate que en ese entonces había las haciendas y los ranchos y entonces los familiares de los hacendados y a lo mejor hasta ellos mismos iban a pasar unas vacaciones en el campo. Y así le Ya, llamaban vacaciones en el campo. Esto incluso sucedía a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que implica el concepto turismo? Pues turismo implica algo así como tú vas y das la vuelta y regresas a tus actividades normales. De tal manera que cuando la gente sale de vacaciones y se va a su tierra, pues se va en un tour, de ahí el término turismo. Pero en la medida en que en México se fue incrementando la población urbana y que hubo emigración del campo a la ciudad, pues allá por los años 50, se hace unos 70 años, empieza a darse un turismo de masas, un turismo campestre o hacia el campo, pero de las masas. ¿Cuáles masas? Pues todos esos emigrados del campo a la ciudad que ahora regresaban a visitar a sus parientes. ya. Muchos estudiosos de la cuestión turística no los consideran como turismo, pero yéndonos a la base que es, dejas tus actividades cotidianas por unos días, vas a visitar algún lugar y regresas, pues sí es un turismo. Y para mí que este tiene mucha importancia, yo lo conozco, soy parte propiamente de ese desarrollo, tiene mucha importancia porque hay un derrame económico en las localidades y regiones visitadas y por el otro lado, pues hay un apoyo hacia los familiares, hacia los parientes, en diferentes grados. De tal manera que ahorita ese tipo de turismo se ha fortalecido. ¿Y por qué? Porque tenemos más población urbana y bueno, pues regresan. Ahora, ¿quiénes son los que están regresando? Pues ya no son los que emigraron, son los hijos y los nietos de los que emigraron y que en alguna medida pues conocen los relatos de la Barranca, la Peña del Aire y cosas así. Y bueno, y pues quieren ir a conocerlos y ahí puede estar la base para empresas sociales. Ok, ese es un buen punto. Ahí tendrás muchas historias tú y pues sí, ya tú eres alguien que vive en un entorno citadino, entonces cuando vas a tu pueblo, pues haces turismo, dejas cierta derrama económica allá al visitar a tus familiares.
En este sentido, hablar de agroturismo, ¿qué implicaría para una empresa de producción agrícola desde el punto de vista de decir, sí te dejo entrar a que veas cómo se hace la agricultura, pero tienes que cumplir con estas ciertas normas, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, agricultura para exportación es prácticamente imposible entrar, o sea, a lo mejor a ustedes como estudiantes, como profesores y estudiantes de una universidad como Chapingo, incluso pues tienen que hacer la solicitud mucho tiempo antes, tiene que haber planeación, o sea, no es tan fácil. Entonces, creo que el agroturismo estaría cerrado al menos en ese aspecto. No puede ser, te decía, dentro de un grupo de empresas puede estar la empresa de turismo. No conozco ni nos ha tocado ningún lugar que hayamos visitado de alta o baja tecnología en la agricultura protegida donde paguemos por ese servicio. O sea, pagar en Ajá, el sentido de una cuota ya establecida. Pero en la parte forestal hay el ejemplo de algunos lugares, yo visito dos, o visitaba, ahora nomás visito uno, y uno de ellos es San Juan Nuevo. San Juan Nuevo tiene alrededor de 16 empresas más o menos, de las cuales pues alrededor de la mitad son relacionadas con el bosque o forestales y las otras son de otro tipo, incluso gasolinera, línea de autobuses, telecable, supermercado, en fin. Pero una de esas es precisamente lo de el ecoturismo. De tal manera que ahí cuando se va a visitar a esa comunidad, pues ya está establecido una cuota que se debe pagar por día, por persona, para poder visitar todas las instalaciones que nosotros queremos conocer. El otro lugar donde se establece una cuota ya es el más frecuentemente visitado en los últimos tiempos. Acá en Chinahuapan, los límites con Zacatlán, por donde tenemos el parque ecoturístico de Piedras Encimadas, es una visita de 2 días donde pues nos reciben, nos dan atención completa, nos eh, permiten visitar todos sus proyectos, hay alojamiento y hay alimentos y por eso también cubrimos, hay además cuando un día que subimos al monte y pues el poblado está como a los 2.600 y subimos hasta los 3.000 metros. Ya en esas alturas ya no es tan fácil caminar y mucho menos con pendientes fuertes, entonces nos suben en vehículos, camionetas y el carro de volteo que utilizan para otras actividades, pues los ponen a nuestra disposición y nosotros pagamos por eso. Ya es como un proyecto de lo que ellos están manejando. Por el estilo se podría hacer en otros lugares, tendría que hacer sus acotaciones. Habría otros donde puede ser una cuestión externa y efectivamente deben estar bien claras los requisitos que se debe cumplir, incluso desde el tipo de vestimenta, que es en el caso de nosotros que visitamos algunos invernaderos de alta tecnología, que debemos entrar hasta con cubre zapatos en algunas ocasiones, parecemos astronautas, pero eso está determinado desde un inicio y uno tiene que cumplir con esas especificaciones porque vamos con un objetivo específico que en este caso pues es la adquisición de conocimientos, de menos de ver cómo se hacen las cosas de las que nosotros acá en clases hablamos teóricamente o con diapositivas. eso me recuerda mucho al modelo de la Universidad Seicor en Querétaro. Cuando estaba en Driscoll nos pagaron un par de cursos allá en aquella universidad y tienen pues ahí como un modelo muy interesante porque pues la empresa paga el curso. Entonces, pues a lo mejor manda a 20, ¿no? La empresa. Y aparte de pagar el curso, pues va incluido todo el paquete. Paga para que se quede la gente ahí en las instalaciones de Seicor que tienen, digamos, cuartos para visitantes. Pagan para que coman ahí porque en el restaurante también pueden comer los visitantes y uno tiene que seguir todos estos lineamientos para entrar a visitar los invernaderos, para usar las salas de las aulas de estudio. Entonces es un modelo interesante que creo que también entra en agroturismo de alguna manera.
Definitivamente es parte de eso. Ok. En este sentido, cuando nosotros hablamos entonces de agroturismo, ¿tú cómo traducirías estas experiencias que has visto en comunidades forestales a comunidades a lo mejor enfocadas a actividades no forestales, ¿no? Porque a lo mejor, pues, temas de, no sé, hortalizas, frutas, granos, ornamentales, ¿cómo traducirías esas experiencias para que una empresa no forestal pueda, pues, aplicar un modelo similar como el de estas comunidades? Bueno, mira, dentro de la clasificación que la Secretaría de Turismo de México hace de estas actividades en la naturaleza, habla propiamente del ecoturismo, que sería más de estar en contacto con la naturaleza, no necesariamente en un proyecto. Del turismo de aventura que tiene que ver más hacia los jóvenes y la adrenalina, cabalgatas, andar en barrancas, cañonismo, espeleísmo, todo ese tipo de cuestiones. Y el turismo rural, pues sería de donde yo metería el turismo campestre, que es lo que nosotros hacemos. Ahora, en primera instancia, lo que tendría que hacerse, y yo creo que esto lo pueden hacer fácilmente algunas empresas como parte de, no solo de enseñar lo que hacen, sino de contribuir con cuestiones ambientales en el sentido de, ¿cómo diríamos?, sensibilizar a la gente de Ok, cómo se producen los alimentos, de cómo se cultivan las plantas, sería más enfocado hacia una labor social, pero con instructores apropiados, de tal manera que el pago de esos instructores fuera a partir de la cuota que se cobrara a las personas que visitan y que además dentro de esto pues quedara un monto para la empresa para precisamente poder seguir manteniendo estas cuestiones de didácticas de lo que están haciendo. ajá, No tiene que ser en toda la empresa, sino nada más en puntos específicos. Incluso no necesariamente se tiene que estar tocando las cosas, porque tú sabes que para eso, pues se requiere que haya sanidad y de tal manera que los sí, mismos visitantes pueden ser vectores para introducir plagas y enfermedades. Todo así eso se es, tiene que tener, se tiene que tener cuidado. E incluso en el caso de el turismo para la agricultura más desarrollada, pues está re fácil porque ya están organizados. Por ejemplo, la ANPAC y lo demás ya pueden ir pasando a eso. Sin embargo, pues es un turismo más específico, aparte de los estudiantes de agronomía que les interesara esto, los de biología, algunos de ellos, pues serían determinado nivel socioeconómico de clase media, eh, media y media alta, que estaría interesado en conocer este tipo de cuestiones. Pero también habría que pensar en desarrollar proyectos ecoturísticos para las clases populares. Y bueno, en ese sentido, pues en primer lugar, como señalaba, los sitios a visitar tienen que estar bien comunicados y se tiene que pensar en una serie de infraestructura de tal manera que se encuentren las condiciones acordes con la cuota que se pague por visitar y con lo que la gente está acostumbrada. O sea, tiene que haber servicios de alojamiento apropiados para restaurantes, cocinas para la toma de alimentos, servicios sanitarios, incluso servicios médicos, de tal manera que se pueden pensar en el caso de las que no son empresas, sino pequeños productores, de hacer una especie de asociaciones. En esto también, afortunadamente, en el sector forestal,
hay mucha experiencia o ya hay experiencia desarrollada, a lo mejor no mucha, pero sí hay experiencia desarrollada, por ejemplo, en la Sierra Norte se hace un recorrido, Sierra Norte de Oaxaca se hace un recorrido por el bosque de niebla y bosque de pino encino, donde además de verse, en el caso del bosque de niebla, pues es principalmente para conservación, son de los bosques más conservados, y entonces van estudiantes de biología, que incluso vienen de otros países, de aquí mismo, pues estudiantes de cuestiones de biología y forestales, a recorrer esos espacios, pero en el caso de el recorrido más largo que se hace, además de visitar el bosque de niebla, pues hay cañadas, hay peñascos, hay muchos más atractivos, es más o menos de 15 días y van pasando de un proyecto ecoturístico a otro. De tal manera que, por ejemplo, en San Pablo Macuiltianguis, aparte de ver el aprovechamiento, conocer el pueblo, pinturas rupestres, tienen aprovechamiento de materiales pétreos en forma legal extraídos del el río, piedra, grava y arena. Después se pasan a Islán de Juárez, donde ven otras cosas relacionadas con el bosque y así se van en diferentes comunidades. Entonces son experiencias interesantes, tienen su problemática, pero pues que han ido superando y han ido adquiriendo experiencia. Para esto, además de lo que ya señalábamos, se requiere de guías capacitados de acuerdo a a lo que los visitantes requieren, incluso en inglés, mínimo, aparte de el español mexicano, pues el inglés. Por lo que entiendo que me estás comentando, entonces estamos hablando del desarrollo de proyectos muy completos, ¿no? No se trata de que una persona simplemente pague y vaya a ver cómo se cosecha el maíz, por ejemplo, sino de que se deben de incluir otro tipo de actividades y se deben de tener la infraestructura adecuada para recibir estas personas y eso obviamente pues conlleva inversión. Estamos hablando entonces de que quizá el agroturismo en el futuro sea solamente exclusivo para aquellas comunidades, aquellas empresas que pues tengan los recursos para realizar la inversión. Bueno, la misma experiencia de lo que ha ocurrido en el sector forestal con toda esa serie de proyectos ecoturísticos se puede aprovechar para otros sectores y han sido los apoyos que ha dado el gobierno en el caso forestal a través de la CONAFOR. En el caso de la cuestión agrícola, creo que tendríamos que empezar a ligarlos con Sembrando Vida, de tal manera que dentro de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas habla de la calidad de vida. En eso estaría justificado estos apoyos para que empiecen a desarrollar infraestructura y puedan recibir turistas, además de acompañados de toda una eh, como diríamos, una campaña publicitaria de por qué es importante conocer las actividades que se realizan en el campo. Ok, ¿no? Sin duda sería muy adecuado tener ese tipo de programas, obviamente, para impulsar el tema del agroturismo. En los próximos años, ¿tú cómo observas este tema? O sea, creo que en lo forestal se está estableciendo de forma adecuada, hay forma de hacerlo. No sé si en el punto de vista más agrícola de cultivos pueda el tema de la competencia ser una limitante. Oye, pues yo abro para que vengan a visitarme turistas, pero ¿qué tal si se me cuela la competencia? ¿Puede ser ese un temor para evitar que esto ocurra? Es cierto, pero si las cosas son bien planificadas, sería, por ejemplo, un invernadero exclusivo donde tú vas a ver cómo se producen determinados frutos. Ya no sería todo lleno de jitomates, sino que sería algo así como huerto diversificado donde tuvieras unas 15, 10 tipos de hortalizas, incluso parte del negocio sería la misma venta allí directamente. No tiene que ser necesariamente en el sentido de que tú lo planteas. Lógicamente que para esto, lo que también podría yo considerar de dos proyectos, por un lado, el proyecto de las escuelas, las comunidades escuelas, comunidades extensionistas, no me acuerdo qué otros nombres le dieron, que impulsó la CONAFOR, y lo de los las personas
que eran los o que son los promotores forestales, que son los que se capacitan para ayudar a los presidentes del comisariado ejidal o comunal a hacer los trámites y a los técnicos que lo están apoyando a ayudarles con eso de tal manera que eso se ha impulsado. De tal manera que allí tenemos un ejemplo de cómo comunidades más desarrolladas han capacitado a otras de cómo le hicieron. Esto es importante porque ya no es el técnico, el ingeniero, el que llega a hablarles de cosas que a ellos les pueden parecer irrealizables, sino que son sus iguales, productores o campesinos a campesinos, que les señalan cómo lograron ellos organizarse y cómo van avanzando. Una vez que ya se hizo esta sensibilización y que ya está la gente dispuesta, pues es cuando entran los técnicos. Por el otro lado, tenemos el ejemplo de las escuelas campesinas, que aquí en Chapingo ahorita también lo están retomando a nivel de la Zagarpa y bueno, fueron dos instituciones que las mantuvieron, aun cuando a nivel mundial, pues la FAO las impulsó desde hace tiempo, pero aquí en Chapingo fue a través de centros regionales, básicamente el centro de la Nahua con lo de las escuelas campesinas y allá en... Creo que es el Colegio de la Frontera Norte en Chiapas, que también tuvo alguna experiencia y de allí lo están retomando. En este caso, ellos buscan aquellos productores que van más avanzados, aquellos que les interesa cambiar y ya han logrado ir avanzando. Lo mismo, yo creo que ya debe haber ejemplos o dentro de los ejemplos de digamos, de particulares, hay ejemplos de cómo le hicieron, de tal manera que esa sería una de las formas de irle avanzando. Incluso cuando yo andaba en más estudiando los invernaderos, decía, pues creo que tenemos ejemplo de comunidades que han logrado avanzar y debe establecerse el mismo esquema, que sean esas comunidades donde tienen agricultura protegida, quienes en primera instancia capaciten o motiven a otras a agarrar ese tipo de agricultura. Acá sería más o menos lo mismo. Y en el caso de los huertos urbanos que están pensados justamente para que vaya gente los fines de semana, aunque estén dentro de las ciudades, ¿los podemos considerar también como agroturismo? Sí, definitivamente. Sería un tipo de agroturismo porque cumple con todas lo que se llama del turismo. Sales de tus actividades cotidianas y vas a otra actividad, vas a aprender, estás en contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza, pues, se da de muchas maneras, nada más que luego no se hace explícito. Y esto es posible, todo mundo tener sus plantitas en el interior. Hay muchas plantas de interior de tal manera que desde allí podemos empezar a trabajar. Yo he tenido buenas experiencias, por ejemplo, una maestra de inglés acá que se volvió fans de las plantas a partir de cuando yo empecé con estos detalles y que por allí nos poníamos a vender algunas plantas y dice que además en algún momento una de sus vecinas le dijo, oye, tengo una planta que está enferma, ¿no? ¿Me podrías ayudar? Y dice, no, yo no sé nada de plantas, oye, pero tú trabajas en la Universidad de Chapingo, donde tengo entendido que allí ven mucho sobre las plantas. Dice, no, pues yo no sé nada. ¿Cuántos años llevas? Ella llevaba ya más de 15 años y nunca se te ha ocurrido tomar un curso o ver de qué se trata propiamente esto. Y de allí se interesó y ahora pues se dedica a cuidar sus plantitas. Es una especie de terapia. Son 15 minutos que les dedicas a regarlas o a quitarles por allí algunas hojas o en fin. Y ya con eso estás listo para regresar a la computadora y seguirle dando. Sí, de hecho, pues a lo mejor en países de Latinoamérica todavía no es tan común, pero revisando casos de Europa y Asia, me sorprende cómo mucha gente paga para tener su espacio de sus 2, 3, 4 metros cuadrados e Así ir es. los fines de semana a trabajar, a cosechar esos productos. Y obviamente, pues durante la semana, pues hay gente que con ese pago, pues realiza las labores culturales, las labores necesarias, pero me sorprende mucho que, bueno, acá todavía no lo vemos tan normal, pero allá, al menos en donde sé que están impulsando mucho es en Japón, donde sí mucha gente se sale, digamos, a las orillas de las ciudades, a este tipo de granjas comunales donde pagan por su espacio. En Europa, en España misma, yo sé de algunas de estas cuestiones, incluso creo que tu hermana trabajó cuando estuvo en su estancia en algo similar.
Allí básicamente es la finalidad de desestresarte. Además, se están descubriendo una serie de efectos, el que tú estés en contacto con la naturaleza. Uno de ellos es, por ejemplo, que si tú abrazas un árbol, las malas vibras, tuyas se van hacia el árbol y el árbol te devuelve buenas vibras, de tal manera que es parte de lo que ahora viene para no estar uno con tanto estrés. Exactamente, sí, 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 cada vez surgen más estudios, como dices, de las ventajas de estar en contacto con la naturaleza, aunque sea estas cuestiones mínimas que a veces para alguien que está en la agricultura y estamos más en contacto con el campo pueden parecer mínimas, pero el tema de abrazar árboles, de tener tus plantitas en casa, tiene sus ventajas y cada vez hay más estudios al respecto. Papá, pues gracias por esta conversación. Algo que se haya quedado ahí en el tintero que quieras comentar para finalizar. Sí, mira, cuando tú me pla- em, platicaste sobre esto, yo me puse a analizarlo y a darle otro enfoque en lo que ando. Bueno, pues encontramos que tenemos muchas posibilidades y bueno, puede haber desde empresas, está en función de lo que tenemos en el país, alrededor de medio millón de empresarios, pequeños, medianos y grandes, pero que estos participan en el 74% de las ventas, sin embargo, solo producen el 8.7, son el 8.7% de los productores, pero participan en el 74% del mercado. Las de subsistencia, más casi 4 millones, bueno, 3.8 millones que tienen el 73%, pero solo participan en el mercado en el 7.5%. Es increíble cómo el 73% solo tiene un 7,5%. Las mercantiles de base familiar, que son alrededor de cerca de 1 millón, representan el 18% y participan con ese mismo número en las ventas. Gran parte del turismo se puede hacer con estos dos niveles, el mercantil de base familiar y el empresarial. El empresarial es lo que estábamos hablando de los invernaderos, Sí, pero muchos de los cultivos básicos, cultivos tradicionales, se realizan en las unidades de subsistencia, de tal manera que puede estar enfocados a, pues, a lo que tú conozcas, a lo que quieras conocer, ajá, perdón, o el sistema que tú quieras conocer, de tal forma que sería no, tendría dentro de un paquete de reactivar el campo, de que haya un poco más de economía en estas unidades de subsistencia. ya, ok. Bueno, pues esos podrían ser los niveles en los cuales este tipo de o el desarrollo de proyectos de agroturismo pues puedan impactar de forma positiva, especialmente al campo. Y por el otro lado, pues estarían todo lo que se requiere en cuanto a lo de los empleos que se pueden generar. Y estos empleos, pues básicamente habría que irlos pensando hacia los jóvenes. ¿Por qué hacia los jóvenes? Pues de hecho son los que entienden mejor lo del turismo de naturaleza, turismo campestre o agroturismo, Ok, pero además los que tienen pues las posibilidades y las herramientas para poder difundirlo, de tal manera que tenemos que ir creando la idea de que parte de estos puestos de trabajo que se crearían en forma permanente, pues son precisamente para los jóvenes de esas comunidades, ok, de tal forma que pueden ganar lo mismo que estando en las ciudades, a veces hasta incluso un poco más. Y no nada más se trataría de agrónomos. Aquí entrarían, además de agrónomos y biólogos, pues hasta los que estudian cuestiones de economía, cuestiones de administración de empresas, de cuestiones de mercadotecnia, cuestiones o estudios sobre este tipo de las TICs, ajá, de las las tecnologías de la tecnologías información y de la la informática y todo comunicación. lo demás. Sí, Entonces, porque tendrían que ser
pues este tipo de jóvenes. Además son los que tendrían que estudiar como guías y una de las materias centrales si queremos tener también, atender también al turismo extranjero, pues sería el inglés. De hecho, ahora que comentas esto, en cierta medida, el tema del agroturismo puede representar una forma de disminuir la migración del campo a las ciudades, ¿no? Por ejemplo, leí un caso en Europa de una persona que sus papás migraron del campo a la ciudad y luego esta persona de la ciudad migró al campo porque encontró que podía justamente, como comentaste, ganar más rentando algunas cabañas por ahí en unos terrenos que tenían y esta persona lo único que decía es, bueno, yo necesito los servicios básicos e internet y ya hay cobertura prácticamente en todos lados, entonces pues ya puedo vivir yo en el campo y rentar mis cabañas y que con eso ganaba más que trabajando en las ciudades. Hay también el caso de creo que estudió administración de empresas en Jicotepec, no lo he visitado, yo creo que ya necesito visitarlo, que él trabajaba en Cemex o contador o algo así. Vino con nosotros a tomar unos cursos sobre hidroponía y está en una población que es la entrada hacia la Garganta del Diablo. Es una gran cañada que existe adelante de Tenango de las Flores, entre Tenango de las Flores y Jicotepec, Ok, donde está la hidroeléctrica de Necaxa. Entonces, como es una entrada por allí, él puso su invernadero allí a un lado, de tal manera que producía jitomate y allí mismo lo vendía. Empezó a ponerse con sus cajas y llegaba la gente, el mercado principal al que acuden, pues es al de Jicotepec. Al pasar por ahí veían que estaba el jitomate hasta más barato que como lo encontraban en Jicotepec. Y pues ajá, de eso estuvo viviendo algún tiempo. Después se metió en lo del café, porque la parcela es de su padre que había sido emigrado hacia la ciudad y entonces empezó también con lo del café y hasta ahí me quedé, no sé cómo siga, pero él, además, ¿por qué Jicotepec? Porque cuando se hizo la autopista, dice que a veces era el mismo tiempo de llegar de Jicotepec a la Ciudad de México por ejemplo, a una ópera o algún concierto, que a ajá, veces el que se requiere para cruzar la Ciudad de México. De tal manera que, como decía, estoy en el campo, pero muy cerquita de la ciudad. ya. No, sí, es que a veces cruzar toda la ciudad te lleva más tiempo que a veces la gente que está a la cercanía llegar ahí a la ciudad, tienes toda la razón. Bueno, papá, pues muy, muy interesante este tema. Hay que seguirlo platicando más adelante. Sí, definitivamente es una de las muchas alternativas que podemos encontrar y habrá algunos lugares donde sea más fácil hacerlos. Definitivamente todos aquellos lugares atractivos que están cerca de las ciudades, pues son los que más posibilidades tienen. Pero también acuérdate que este tipo de turismo lleva muchos años haciéndose hacia cuestiones atractivas únicas. El Cañón del Sumidero, Sí, el Árbol del Tule, la Peña de Bernal. Allí son privilegiados porque el turismo les empezó a llegar sin hacer ningún tipo de propaganda. ¿Por qué? Porque hay un atractivo muy grande, el lago de Camécuaro, en fin. sí. Pero a ese tipo de turismo hay que sacarle todo el provecho que se pueda tener. En este caso, conjuntándolo con temas agrícolas o agregando temas agrícolas, Así es. aprovechando ya, como dices, que ya llega la gente ahí. Así es, efectivamente. Además de, pues, la cuestión artesanal, las comidas, puede haber rutas artesanales, rutas gastronómicas, en fin, el panorama es bastante amplio.